Bueno, pues muy buenas. Hola Erika, ¿qué tal estás? Hola, hola, muy bien. Bueno, un placer tenerte aquí. Me encantaría que te presentaras a todo el mundo, que nos cuentes un poco sobre ti, lo que te apetezca, Muy bien, Ana, a ver, porque esa pregunta es como muy amplia, a ver por dónde empiezo. lo que a ti te Bueno, pues guste. mira, bueno, pues me llamo Erika, soy mamá de un peque de 8 añitos, va a cumplir. Y bueno, me identifico como una mujer en continuo cambio, en continuo crecimiento. Desde que nació mi hijo, pues bueno, tuve un gran despertar interior, como se suele decir. Y desde entonces, pues, no he parado como de explorar, ¿no? Esa famosa pregunta de quién soy, para qué estoy aquí. Y bueno, profesionalmente, desde los 21 años, me he dedicado a la Policía Nacional y ahora actualmente, en septiembre, me pedí una excedencia para emprender, así que estamos conectadas en este maravilloso mundo del emprendimiento. Total, Y, y bueno, pues aquí estamos, ¿no? También un poquito para visibilizar toda esta parte. eso es. Y, y bueno, ¿qué más? ¿Qué más te puedo contar No sobre sé si mí? a ti te pasó, porque a mí, por ejemplo, bueno, todas estas entrevistas, charlas, llámalas como quieras, van todas como muy enfocadas al autoconocimiento, porque es lo que a mí me ha flipado desde que lo descubrí. Herramientas de autoconocimiento para mí ha sido como, pues eso, un despertar, y explorar todo eso a mí me ha cambiado. Yo empecé con el autoconocimiento a raíz de querer emprender. O sea, cuando yo empecé a emprender, en ese momento en el que te tienes que parar y hacerte preguntas de, vale, quiero emprender, pero ¿qué es lo que quiero hacer? ¿Qué me gusta? ¿Qué quiero? Entonces, claro, yo, por ejemplo, ese fue mi momento boom de a Sí, raíz de ahí, tal. ¿A ti te ha pasado lo mismo? ese punto de inflexión para mí, como te dije, fue el nacimiento de mi hijo. Vale. Eh, digamos que fue un antes y un después en el sentido de que yo hasta entonces no me había planteado, o sea, tenía como la típica vida, ¿no? De búscate un trabajo, si es un trabajo fijo mejor, no sé, cásate, ten hijos, ¿no? O sea, Y lo esa era típico que es mi como A, visión. B y ya llegas a la meta. Bueno, lo que es pues eso, esa rutina o esas creencias, ¿no? que tenemos de, bueno, pues la felicidad consiste en eso, ¿no? Entonces yo sí que es verdad que en ese punto había llegado en un punto en mi vida como de, en cierta manera, tenerlo todo, ¿no? Se supone que pues yo ya estaba felizmente casada, había tenido a mi hijo, tenía ¿no? mi vida resuelta económicamente también, laboralmente. Pero con el nacimiento de mi hijo me di cuenta que algo muy fuerte pasó en mí, en el sentido de que yo tenía unas expectativas y unas creencias respecto a la maternidad y cuando di a luz no fue así. Yo tenía pensado un tipo de cosas, como incorporarme lo típico, pues a los tantos meses me incorporo al trabajo y todo tan normal y yo sigo mi vida normal con ¿no? con mis hobbies, mi casa y me di cuenta que no era así. Entonces, para mí fue un punto de inflexión en el sentido de que hubo o sea, yo sentí como que mi cuerpo sentía una cosa y mi mente iba por otro lado. O sea, yo sentía ahí como que no estaba, yo no estaba alineada, Coherencia, ¿no? no estaba en Cuerpo y coherencia mente. porque es como se supone que tienes que hacer esto, tengo que hacer esto, no un poco también lo que hace tu entorno, lo que se supone que es lo normal, y yo no sentía eso. Yo lo que me pasó es que no me quería separar de mi hijo, mi ritmo de vida freno en seco, o sea, yo era una persona porque estaba muy activa en el aspecto laboral, esto, lo otro, en casa, pues todo, yo siempre he sido como muy perfeccionista, muy exigente, pues yo creo que un poco lo que nos define a muchísimas mujeres, y cuando llegó mi hijo mi vida se paró, porque precisamente empecé a ver que aun teniendo todo eso, me empecé a encontrar que no estaba bien. Empecé también como ahí a investigar un poquito también de qué le pasaba a la mujer cuando daba luz, en el sentido, por ejemplo, de biológicamente. Empecé un poco a informarme y a leer de todo eso y averigüé, no, a mí no me había interesado mucho antes, pero averigüé por muchísimas cosas que daban explicación a lo que a mí me estaba pasando. O
sea, yo empecé a tener como una depresión postparto, empecé a ver que el por qué ocurría eso, por qué el cuerpo de la mujer, por qué esos sentimientos afloran esas emociones, esos miedos, empezaron a entrar por los miedos, las dudas, por lo que muchas pasamos. Ujú, Eh, y yo simplemente no me encontraba bien para seguir mi vida normal, ni en el aspecto laboral, ni emocionalmente, ni nada. Yo lo único que sabía es que no me quería separar de mi hijo. ujú, Entonces, claro, todo eso para mí fue un cambio muy grande. Y a raíz de leer en todo ese aspecto, empecé un poco a profundizar en el terreno personal, ujú, lo que es el crecimiento personal, en la psicología. Me interesó mucho el cómo funciona el cuerpo, el cerebro, la mente, todas estas cosas que antes no me había, nunca me había interesado. Y la gestión emocional, la inteligencia emocional, todas estas cosas. Y claro, ahí fue un punto de inflexión para mí porque además fue la primera vez que yo empecé a ir a terapia, cosa que yo antes había pasado muchos momentos malos en mi vida, pero no me había planteado esa idea. Entonces ese fue el punto de inflexión que dije, vale, aquí hay algo más, eh, me interesa también por el bienestar de mi hijo, que al final terminé dándome cuenta que si yo no estaba bien y que la principal persona que tenía que estar bien para sostener y para cuidar de mi hijo tenía que ser yo. Y yo no era una persona tampoco que me hubiera dado antes como muchos cuidados y mucha atención. Entonces ahí es como, uy, también me conecté con ese tema del autocuidado y dije, vale. Entonces ujú. ese fue como un poco el inicio que tuve yo en este aspecto, ¿no? Del crecimiento personal. Claro, es que sí que es verdad que antes de ser mamás, porque yo también, sí que es verdad que el primer momento en el que yo empecé a pensar, quiero emprender, fue en el momento en el que nació mi primer hijo, que tiene ahora, va a cumplir 13 en marzo. Ahí yo le empecé a dar vueltas en plan de yo no quiero esto. Ya en el momento en el que empieza a ir a la guardería y hay que hay una función, pero no puedo ir porque tengo que ir a trabajar y no me dan permiso para ir a la función de mi hijo. Entonces ahí ya fue en plan, me sentía incómoda, era en plan de me estoy perdiendo cosas que para mí son importantes. Entonces ahí empezó un poquito el run run de quiero emprender, o sea, sí que fue a raíz de ahí, porque como tú bien dices, al final es que hasta que algo no te para en seco, es como que la sociedad nos guía. Yo Eso siempre es. he dicho que al final es como, bueno, pues naces, estudias, una vez que estudias ya tienes tu carrera, tienes tu pareja, pues ya toca que si el piso, luego pues los hijos, luego tal, es como que tienes que seguir unos pasos, ¿vale? Y si Patrón, sí. quiero seguir esos pasos, ¿qué pasa? Claro, yo sí que es verdad que me di cuenta después, porque yo he seguido esos pasos. Y luego, una vez que ya algo te para en seco, llámese hijo, llámese pandemia, porque hay muchas personas que le pasó con la pandemia. Entonces, Eso es. el parón que sea, llámese una separación, llámese lo que sea, al final algo te para en seco y ahí es cuando, porque si no al final cuando estás metido en la rueda del hámster es que ni te das cuenta de que puedes No te lo hacer cuestionas otra ni cosa. siquiera. Claro. Entonces, una vez que ya paras y dices, ostras, hay vida más allá de esto. Eso es, Y eso no me es. conozco, no sé quién soy porque he estado todo el rato pensando que lo que los demás pensaban de mí, no lo que yo quería, no lo que yo soy al final. Y sí, bueno, al final cualquier parón que te haga, pues eso, al final priorizarte, porque para mí el Eso es. autoconocimiento y el pensar en ti no es egoísta, es priorizarte, porque como tú bien decías antes, es que al final, si tú misma no estás bien, no puedes cuidar de otros. Si tú Eso no es. estás bien, tu hijo no va a estar bien tampoco. Entonces, Sí. es que no es egoísta, es que es fundamental. Bueno, y ahora vamos a empezar. Te iba a hacer una primera pregunta, pero yo creo que le hemos ido contestando con todo esto. Tirando. Vamos a pasar directamente a la segunda, que sería que qué técnicas o herramientas has encontrado más útiles en tu proceso de autoconocimiento. ¿A ti cuál te ha ayudado más? Bueno, mira, yo he hecho un montón de cosas porque al final yo creo que este camino te van apareciendo muchísimas técnicas, personas, pero de lo más simple a, ¿no? Sí, A al cosas final. como, no sé, Y es que además pues es un camino tip- que no tiene final. O sea, empieza cuando eso te es. hace el clic, pero no tiene final, porque siempre hay herramientas que puedes conocer. Eso es. Y además, como comúnmente también se dice, somos como una cebolla que vamos quitando capas, capas, capas. Entonces, cada vez vamos profundizando más y gracias a Dios estamos ahora mismo en una época que hay muchísimas herramientas, muchísimas personas dedicándose a ello. Yo Ujú, ahora actualmente me dedico, pues, todo el tema holístico, ¿no? eh, con diferentes técnicas, pero bueno, lo que consiste al final es ir acompañando a la persona en este proceso, ¿no? Porque es un proceso, esto no es de la noche a la mañana.
Entonces yo comencé, pues lo típico, como entiendo una psicóloga con terapia y tal, aparte de leer multitud de libros. O sea, yo todo el tema de, pues eso, de la biología, de cómo, empecé por eso, ¿no? De cómo funciona nuestro cuerpo, todo el tema de las emociones, la relación que hay entre mente, cuerpo, emociones, todo el tema espiritual. O sea, al final es un mundo como muy amplio, ¿no? Yo conecté mucho con la técnica de, bueno, o sea, con las constelaciones familiares, el tema transgeneracional, ¿no? De que había ahí, por qué repito patrones, por qué se me repiten las mismas cosas, ¿no? ¿Qué aprendí yo de pequeña en mi familia? ¿Qué consideré yo como lo normal, ¿no? En mi familia y luego en la sociedad para yo seguir en ese bucle y yo no salir de ahí, no permitírmelo, ¿no? ¿Quién soy realmente? Porque al final somos fruto de lo que nos han dicho que somos, de lo que el niño aprende por imitación y repetición y que tú luego ni te lo cuestionas. O sea, el punto de inflexión es que llegue, me da igual un parón en tu vida, como, pero la cuestión es cuestionarte si tú realmente estás bien o eres feliz con quien eres y con lo que tienes en ese momento. Porque creemos que no es, creemos que es que no, o sea, nos limitamos muchísimo a la hora de decir, no es que esto es lo que hay porque esto tiene que ser así. No, cuando te lo cuestionas y realmente te lo empiezas a permitir, vas viendo otras opciones, otras personas, se te va abriendo otro mundo que vas diciendo, hostia, pues a lo mejor sí que es verdad que eso no, que no es así, que puedo conseguir esto o puedo llegar a este punto, puedo sentirme así, ¿no? Ujú, Entonces yo a raíz de ahí, aparte de ya siempre estar formándome y leyendo, hice muchísimas cosas, también en el aspecto de... eh, en el plano como también más espiritual, empecé también como ese mundo de la física cuántica, todo ese aspecto que a mí me impresionó muchísimo, ¿no? Y vi que como que estaba todo unido, ¿no? Ese aspecto también energético a mí me causó también como mucha curiosidad y también me adentré un poco ahí, ¿no? ujú, Porque al final, desde mi punto de vista, no solo es trabajarte un área o trabajarte algo específico, ¿sabes? Sino que al final somos todos, entonces tienes que ir como, a mí la vida por lo menos me ha ido guiando a probar diferentes técnicas para ir trabajándome todas las partes de las que yo soy, tanto la mente, esa reprogramación mental de creencias limitantes, toda esa parte, como la parte también de gestión emocional, de reconocerlo en mi cuerpo, ¿no? Yo ujú. ahora mismo estoy en un punto de vista de que me sé mucho o sea, he aprendido mucha teoría, pero luego hay que llevarlo a la práctica. Ya ves. Eso es complicado, ¿eh? Y y claro, y precisamente por todo ese pasado que llevamos, ¿no? Por todo lo que a lo mejor también a nivel emocional, porque al no haber esa gestión emocional antes, nuestro cuerpo no ha podido a lo mejor procesar muchísimas cosas que eso está ahí en nuestro cuerpo, en nuestras células. Entonces, por eso se repiten muchas cosas, porque claro, tú no eres capaz de hacerlo de otra manera. Entonces, al final tienes que ir aprendiendo. Y yo ahora mismo, como también se está haciendo ahora con los niños pequeñitos, aprender a parar y a identificar esas emociones en el cuerpo, no quererlo tapar, no distraerte con otra cosa, sino cada vez estar más presente, más en tu cuerpo, pues eso te da la capacidad también de darte cuenta de muchísimas cosas o de muchísimos sentimientos y partes de ti que antes de esa manera automática no te das cuenta. Ujú, Entonces, yo ahora mismo, por ejemplo, estoy también como dando fuerza a esa parte como más intuitiva, esa parte más que sabe lo que, ¿cómo decirte? Que sabe lo que quiere en cada momento sin que, sin que te líes tanto en la mente de tanto cuestionarte, ¿no? Es como muchas veces cuando decimos, ay, es que esa intuición, hay algo dentro de mí que quiere esto, ujú, y la mente te pone las limitaciones, no, es que no es el mejor momento, ¿no? Pues toda esa parte que te frena es como conectarte más con esa parte tuya que sí sabe, ¿no? Que sí realmente sabes, y luego son cosas también como muy sencillas, ¿no? Eh, y, y ahora mismo estoy como en esa parte más de guiarme, de poner atención en mi cuerpo, en mi sentir y guiarme más por esa parte, más que por la mente, ¿no? Que estáis siempre, como estoy diciendo, así como un poco ujú. eh, Sí, hacer rebuscada, ¿no? un poco escuchar nuestro cuerpo, ¿no? Porque al final es Eso es. escuchar, porque hay gente que dice, no, es que tienes que escuchar lo que te dice el estómago, o lo que te dice el corazón, o lo que te dice, bueno, pues es que a lo mejor a cada uno nos habla una parte del cuerpo, simplemente tenemos que aprender a escucharlo. Lo que pasa es que, como decíamos antes, como
Nuestros padres siempre nos decían lo que teníamos que hacer, cómo lo teníamos que hacer, cuándo lo teníamos que hacer. Claro, entonces era como que no nos planteábamos nada. En el momento que te tienes que empezar a hacer preguntas y a responderlas por ti misma, es cuando te entra la incomodidad. Y ahí es cuando algo dentro de ti dice, uff, uff, qué incómodo es esto. Pero es que, claro, hay que romper eso para poder conocerte. Y efectivamente, al final ¿eh? somos energía. Entonces, si sabemos cómo funciona nuestra energía, vamos a poder estar más alineados y en coherencia con nosotros, con nosotras. Entonces, al final es que trabajar todo eso y efectivamente, como tú decías, no somos un solo área de nuestra vida, es que somos muchísimos. Yo, por ejemplo, con el servicio de rueda de coherencia, trabajo eso, trabajo las áreas de vida más importantes y con el diseño humano las energías que nos representan, las energías que tenemos nosotros en nuestro cuerpo. Entonces, al final es que eso es súper importante bueno, para mí es como un punto de partida, como a partir de ahí ya puedes ir trabajando otras cosas. Pero si no sabes qué es prioritario para ti, o sea, al final es lo que tú estabas diciendo, pues prioritario para ti a lo mejor es conocerte a nivel espiritual, ¿vale? Pues ¿qué tengo que hacer para llegar a eso? Pero si ni siquiera te Eso pones a pensar, vas a seguir en la rueda. Eso es. Por eso es fundamental conocer o sea, conocer quién eres realmente, conocer todas tus partes, conocer tu energía para saber, porque cada uno es diferente, tiene una situación de vida y está en etapas diferentes. Entonces no es cuestión al final de compararse con uno y con otro, es realmente sentir qué es lo que a ti ahora mismo te aporta o te viene mejor y qué es lo que te hace sentir en ese aspecto como más seguro, más tranquilo, porque desde esa parte es donde tú más puedes parar, reflexionar y sentirte. Si estás en ese mundo tan agitado y no paras, realmente no puedes escucharte, ¿no? Entonces yo a raíz de ahí pues me ha servido mucho también la meditación, pues todas las técnicas que hay de introspección para poder conocerte. Y ya una vez que tú vas haciendo ese proceso, yo personalmente, a mí, por ejemplo, me ha cambiado también muchísimo las amistades, el entorno social. Yo, por ejemplo, me fui a vivir al mar también, que yo en el mar encontraba también esa serenidad, esa escucha conmigo. Eh, y, y eso, y es necesario para poder llegar ahí y tener ese conocimiento. Y ya a raíz de ahí, pues tomar acción y ir haciendo cambios, ¿no? Pero Claro, si tú no gestionas todo eso, como tú dices, no superas esa incomodidad, te sigues quedando en la misma zona de confort, como se suele decir, porque no es fácil, porque vienen muchos miedos, vienen muchas dudas y no sabemos cómo transitarlo, ¿no? Entonces, precisamente por eso, pues agarrarte de todas estas herramientas, de todos los profesionales, de todas las cosas que hay hoy en día, pues claro, cada uno puede seguir creciendo, ¿no? Y cada vez estar más alineado con lo que quiere realmente en ese momento. Yo no efectivamente, pensaba, por ejemplo, que podía ahora mismo, por ejemplo, dejar de trabajar, que he estado como 15 años, pero yo no vibraba ya ahora mismo con eso. En mi etapa de mi vida ahora mismo era como, vale, ¿cómo me lo organizo? ¿Cómo, eh, ha sido todo un camino hasta llegar a esa decisión, ¿no? Pero, pues eso, al final decir, pero es que me quiero priorizar y me estoy escuchando y mi cuerpo al final somatiza todo lo cuando estás en un sitio donde ahora mismo no estás cómoda, tú ya sientes que tu etapa ya ha terminado, pero tanto en un trabajo como en una pareja, como en amistades, nos aferramos, nos apegamos en seguir, cuando no hay que buscarle ni el porqué, es que me siento así y ahora mismo no me viene bien. claro, es Entonces que voy a buscar otras opciones. nada, es simplemente de estoy cambiando porque soy una persona en evolución, yo siempre digo que somos personas cambiantes, o sea, es que El cambio es, vamos. nada que ver y luego cada uno cambiamos, llevamos unos ritmos, yo a lo mejor eh, pues tardo 2 años en cambiar y tú a lo mejor en 3 meses ya has cambiado. Luego también depende de cómo estás trabajando. Efectivamente, como decías tú, la gente que te rodea, que para mí es súper importante. O sea, al final rodearme de personas que están un poco en mi misma situación o que buscan lo mismo que yo es súper importante, porque sí que es verdad que yo me he dado cuenta que cuando empecé con todo esto del autoconocimiento, la gente me decía, hola, pero ¿y eso para qué? ¡Qué tontería! Pues nada, si tú tienes un trabajo, ¿para qué vas a emprender? Pues porque quiero algo más, porque no me quiero parar ahí, porque sé que puedo aportar mucho y sé que puedo dar mucho
Entonces quiero que todas esas personas que están, que en algún momento me han dicho, pero hombre, si el para qué, pues que vean el para qué. O sea, que Yo creo que ahora, que se rueda. claro, estamos muchas personas en este proceso también de, bueno, de cambio, al final es una evolución y la sociedad va evolucionando y yo creo que hemos llegado a un punto, yo creo que la pandemia también lo demostró mucho, en que hay un ritmo de vida que llevamos que no va acorde ni con los ciclos nuestros de nuestro cuerpo, ni con los ciclos de la naturaleza, ni con nada. O No, sea, hemos pasado de un punto a otro. Por eso hay tantas enfermedades y si es que o sea, lo demuestra la ciencia, la espiritualidad, me da igual, pero la cuestión es que hay muchísimas personas que digan, vivo como quiero, estoy bien, estoy sano, estoy feliz, estoy, ¿sabes? Entonces, claro, es ir buscando cada uno ese equilibrio en su vida y sobre todo ese equilibrio interno, que es luego lo que se manifiesta afuera, con tus propias necesidades. Y priorizarte y escucharte y saber que si tú no estás en ese equilibrio, tú fuera tampoco lo vas a encontrar ni lo vas a proyectar ni lo vas a transmitir, porque no estás en ese punto. A mí también una de las cosas que en mi punto también tuvo un punto de inflexión es que cuando me conecté con mi cuerpo en el sentido de, por ejemplo, de ser mujer, de ser cíclica, de tener una menstruación, de tener la menstruación, de que, por ejemplo, yo seguía el mismo ritmo, tuviera, no tuviera, estuviera mala, no estuviera mala, yo tenía que estar siempre a tope para todo el mundo, para afuera, para el trabajo. como mal vista, en plan de, pero que no puedes venir porque, pues, también hay que aprender a decir que no. O sea, también el autoconocimiento a mí me ha enseñado a decir que no. A Poner límites, poner claro. límites que, pues, eso para mí no me vibra. Pues ya está. El otro día no sé qué me decía, oye, vamos a no sé qué. Antes, por no decir no quiero, hubiera ido. Ahora dije, es que no, no me apetece. Ya está, o sea, no te tengo que poner ni excusas. La excusa es no me apetece. Ya está. Y lo tienes que hacer. Claro. Y si no, pues hasta luego, porque es que si nos anclamos en el, no, es que como es mi amiga de toda la vida, si la digo que no, la voy a perder. Muchas veces tenemos ese miedo a perder cosas. Es que a lo mejor hay que perder cosas para ganar otras que a lo mejor son incluso más importantes. Totalmente, y además que la otra persona, si realmente es tu amiga o una persona que valora, que te quiere y te valora, querrá que tú estés bien. Entonces, si en ese aspecto, o sea, en ese momento estoy conectada, porque si no estás conectada con tu sentir, es que ni te lo planteas, que yo he estado mala y para mí yo no me cuestionaba, por ejemplo, nunca ni quedarme muchas veces ni en casa. O sea, es que era algo que ya de manera automática, yo era algo que ya me imponía. Entonces, claro, me han pasado como muchas cosas en mi vida porque no tenía ni ese sentido, o sea, era completamente guiado por, no, no, es que esto lo tengo que hacer y lo hago y lo tengo que hacer. Y Sí. ahora cuando me paro a sentir y digo, vale, tengo unos planes. Yo es como le digo ahora a mis amistades, digo, conmigo no cuentes en que planeé mucho de aquí a una semana porque no sé lo que va a pasar, yo me puedo comprometer, pero si llegado el momento, yo estoy en un punto que por lo que sea en ese momento no me encuentro bien o no, a mí ahora no me tiembla el pulso para comunicar asertivamente mi posición. Mira, pues que ahora mismo pues no siento, no tengo una energía ahora mismo para afuera como para que me apetezca, no sé, hablar o ir a un lado. ¿Sabes? Yo, por ejemplo, ahora mismo, pues depende también bueno, pero si es que eso está en la naturaleza, es que no te apetece a lo mejor salir igual en verano que en invierno. Porque el invierno pues, es más recogido, porque por eso es invierno. Es que todo tiene. Y la regla, pues cuando estás con la regla, que estás, que estás ahí con la maleta, pues te apetece más estar en casa a calentita que estar corriendo por ahí. Entonces son cosas como muy de sentido común, pero como que hemos llegado ni siquiera a cuestionárnoslas, ¿sabes? Es como, no, no, no. Y ahora, por ejemplo, yo en el sentido que he bajado el ritmo en ese aspecto, por ejemplo, laboral, el otro día, por ejemplo, mi hijo estaba malo, digo, qué libertad siento a la hora de decir. Ay, puedo cuidarlo sin prisa, sin agobio, sin tener que estar así. Y digo, lo más sencillo, o sea, ahora me estoy parando a como a valorar lo más sencillo, o mismo cuando caes enfermo. Sé que cuando caes enfermo te das cuenta realmente de todo lo que tenemos que agradecer y de cuidarnos, Ujú, porque es lo más importante. ujú, Porque al final el tiempo, y parece como muy, pero es que es verdad, el tiempo, esos pequeños momentos, esos cuidados que te da. Es lo más importante realmente, que sigue el trabajo, el dinero, el tener, el hacer. Estamos como mucho ahí y al final, para mí ahora mismo estoy descubriendo, ¿no? Y estoy sintiendo que es mucho más sencillo ujú. y que hemos perdido la capacidad de estar.
contemplando, de estar observando, de estar presentes. Siempre tenemos que estar haciendo algo, siempre tenemos que estar entretenidos, siempre. Entonces, todo eso afecta muchísimo a nuestra mente y a nuestro cuerpo, que estamos súper, ¿no? Acelerados. Al final es lo que hablábamos antes, es también la sociedad en la que vivimos. Pero es que yo, un día que entré, que es que yo, es que se lo digo a todo el mundo porque es que me quedé impactada, pero al final supongo que no seré la única madre. O sea, yo entré en la habitación de mi hijo y estaba con el portátil jugando, con el móvil, no sé qué estaba haciendo con el móvil, y con la tablet. Tres pantallas a la vez. Digo, es imposible, imposible que puedas atender las tres cosas. O sea, imposible. Eso es. Me decía, ya mamá, pero es que aquí estoy viendo no sé qué, por aquí estoy hablando con no sé quién, y digo, hijo, las pantallas de una en una, no me fastidies, ya demasiado con una. Pero es que Ya. No, que se pierde mucho la capacidad de concentración. Tú fíjate la repercusión que eso tiene para. al final luego, en cuanto que tiene una sola pantalla, es como, me aburro, claro, pues si es que si estás acostumbrada a estar así, o sea, estás Claro. sobreexcitado. O sea, y Eso, claro, y además que eso está generando una serie de químicas en nuestro cuerpo, una serie de dopamina, de tal, que en cuanto luego te lo te quito, vale. en cuanto que te lo quito, ahí vienen las broncas, que yo se lo digo muchas veces. El día que Claro. te quité el móvil, bueno, todos los aparatos, un mes, tú no sabes la paz que había aquí. Que yo también entiendo que vivimos en la sociedad en la que vivimos y tenemos que usar pues lo que tenemos a nuestro alcance, pero que todo tiene que tener un límite. No, total. Hay un equilibrio porque al final eso genera adicción, porque además está comprobado científicamente que hace lo mismo, o sea, el cuerpo hace el mismo circuito que cuando te consumes otro tipo de droga. O sea, realmente es así, pero claro, no estamos siendo conscientes porque nos dejamos llevar por lo que. Pero siempre hay un punto que podemos elegir, ¿no? Yo siempre la gente dice, no, es que la sociedad que. Ya, pero dentro de la sociedad estás tú y tú eres una persona individual que también puedes elegir hasta dónde y poner esos límites, ¿no? Claro, y yo como madre pues, También. tengo que poner los límites, porque los niños hoy en día no ven el límite. Igual que a lo mejor yo no lo veía cuando era pequeña en salir a la calle. Yo a lo mejor salía a la calle y mi madre a las 9 aquí y eran las 10 a lo mejor y no había llegado. O sea, pero Claro. ellas me ponían límite en esa época, yo tengo que poner el límite en esta. O sea, que al final es todo pues lo que hablábamos un poco de poner límites. Cuando eres mayor, pues pones los tuyos propios. Cuando eres pequeño, pues a lo mejor tienes que adaptarte un poco a también el punto de vista que tengan tus padres, pero bueno, que eso es otra cosa. Pues bueno, por ir terminando, me gustaría que me dejaras algún tip o alguna frase con la que quieras cerrar esta charla de con qué te quedas. Mira, yo hay una frase ahora que, eh, bueno, estoy escribiendo mi primer libro, ¿no? Y creo que es la frase, porque también preside un poco la historia, ¿no? Mi propia historia que cuento en el libro. Y es que la verdadera transformación comienza con priorizarse y amarse, ¿no? Eh, todo está en uno mismo. Entonces, cuando uno es el ejemplo y uno realmente se conoce y uno realmente se da y uno realmente se ocupa de sí mismo, puede relacionarse, pero con todo lo exterior, ¿no? Con hijos, familia. Entonces, yo pienso que ese poder, esa decisión y esa autonomía está en uno mismo, pese a todos los contras que tenemos. Pero creo que el agarrar las riendas de tu vida, de ti mismo y ponerte tú de ti mismo también esos límites, quererte, amarte, vivir en ese bienestar, te da la energía y la vitalidad y la alegría y la felicidad suficiente para cambiar tu vida y adaptarte fuera a lo que más te llene. Así que yo sobre todo lo de priorizarse y amarse, estar conectado contigo a todos, ¿no? A todos los niveles como hemos hablado, ¿no? Para mí es la clave en cualquier proceso de crecimiento y para estar viviendo en esta vida lo mejor y lo más alineado y coherente posible. Eso es, pues nada, precioso lo que nos has dicho para terminar. Y nada, que muchísimas gracias por estar aquí. A ti, Ana, un placer compartir, ya sabes. Y Me pues, encanta sobre todo que se ve, pues esto, conversaciones sencillas, que se visualice la experiencia de cada uno, que la gente también se muestre vulnerable, que cuente también, ¿no? Momentos, porque todos atravesamos lo mismo y todos tenemos los mismos miedos e incertidumbres
Claro, y es bueno que haya estos espacios. no hablamos porque muchas veces no estás en un círculo, a eso me refería yo del círculo en el que esté en el momento, en el proceso vital en el que estoy yo. Porque al final, si no estás en el mismo proceso, tú te piensas que la gente no está pasando por lo mismo que tú. Y luego, en cuanto que empiezas a hablar con la gente, muchísimas personas están pasando lo mismo. O sea que hay que salir y hablar Eso es. de Y cosas. otro, pues acompañarnos, compartir y saber, porque sobre todo que no estamos solos. Eso es. Pues nada, Erika, muchísimas gracias. Un placer, Ana, muchas gracias. Y a todos los que nos vean.